Aquí vemos en este escenario vemos fuerza alcista que llega hasta esta zona que el precio ha respetado en este impulso bajista. En este impulso bajista entran los compradores y se agotan en esta zona y luego el precio es impulsado a la baja. Esta vela es un poco más grande que el resto y muestra aceleración en el precio, sobre todo cuando observo el precio en 15 segundos. Vemos 1, 2, 3, 4 velas y esta es la más pequeña, que toca ese número redondo y luego es empujado a la baja. Nos deja un doji que nos indica reversión en 15 segundos, que fue lo que me motivó a mí a hacer la entrada por agotamiento del precio. Si nos damos cuenta aquí en este impulso, hubo fuerza hasta esta zona. Yo aquí quería hacer la entrada a la baja porque ya había respetado el precio. Yo había colocado ese nivel aquí, el precio había respetado toda esta zona. Aquí había roto, había sido una resistencia rota, un soporte, luego lo rompen y se esperaba que también, al ser una zona con cambio de polaridad, se esperaba también a que respondiera, ¿no? Pero todas son probabilidades. ¿Por qué no hice la entrada acá? Una porque hizo aquí dos velas sin movimiento, entonces a veces le queda fuerza al precio, y otra porque vemos en esta entrada desde aquí hasta acá, vemos más fuerza alcista que bajista. Vemos 2, 4, 6 velas rojas y vemos más velas verdes que nos indican fuerza. Y en un minuto, pues tenemos esta zona que ya en algunos videos he comentado, que cuando el precio en un impulso nos deja un retroceso, ¿no? Pequeño, en este caso contrario, y luego el precio sigue empujado a la baja, son zonas donde el precio probablemente llega hasta esa zona y luego hace una vela contraria. Eso es lo que se dice en teoría. Luego esto ocurrió, ¿no? Quise entrar aquí, pero al final el precio terminó yendo con aceleración, como podemos repetir en el video, ver cómo el precio fue aumentando y la vela se fue pues haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces ya yo paso a 15 segundos y en 15 segundos vemos pues la aceleración del precio. Estos fueron los movimientos de la vela. De un minuto en 15 segundos vemos 1, 2, 3, 4 y aquí ya pues el precio toca y regresa. Y ahí fue mi análisis, ¿no? Aceleración en el análisis aquí en macro y bueno, el análisis en micro en el interior de la vela, qué patrón me deja. Yo he puesto en la pequeña estrategia AgoFar, he puesto en un video donde esto muestro como un filtro, ¿no? Un filtro donde yo muestro los patrones que deja el precio en 15 segundos y que me da la probabilidad a mí de poder entrar a la baja. La probabilidad, ¿no? No la certeza. Nadie tiene la certeza aquí en esta profesión. Y bueno, acá también yo quise entrar y vemos pues que en los movimientos en un minuto pues deja dos velas muertas, como le llamo yo, dos velas sin movimientos y por eso no hice la entrada, porque tiende el precio a dispararse, ¿no? Porque aquí no se había dejado un patrón, pero el patrón se ve dentro de las cuatro velas como acá. Acá vemos aceleración, el precio llega hasta esta zona y luego el precio es empujado. Hace otro movimiento más y si nos damos cuenta pues una vela más grande, una más pequeña, otra más pequeña y acá prácticamente es un doble de reversión. Y ya nos indica pues aceleración en 15 segundos y por eso hice la entrada a la baja, por agotamiento del precio.
Aquí en esta vela vemos nosotros que fue prácticamente una vela bajista, una vela roja hasta esta zona casi los 30 segundos. Luego el precio fue disparado al alza y rompe esta zona de esta seña dejada por los vendedores. Es por eso que aún entra a la baja pensando en un posible descanso o falso rompimiento, pero al final vemos que fue simplemente un descanso. La forma cómo se desarrolló esta vela fue lo que me motivó a hacer la entrada. ¿Por qué? Ya estamos dentro, yo aquí hice una entrada por agotamiento, el precio prácticamente deja una zona que esta vela rompe y luego al final se regresa, ¿no? Prácticamente rompe esta seña y aquí hay fuerza bajista. En esta zona, en toda esta zona que vemos aquí, vemos presencia vendedora, vemos unas mechas que nos están indicando que el precio fue al alza y luego fue empujado a la baja, a la baja, a la baja. Hace un retroceso y empujó. Nuevamente se activan los compradores, que es lo que ocurre normalmente en el precio, ¿no? Compradores y vendedores actuando, el movimiento natural del precio. Pero acá vemos que nos deja una seña en esta vela los vendedores y su fuerza bajista. Entonces en esta estrategia lo que vemos es que el precio tiene que romper esta zona y en esta vela vemos el movimiento. Acá también hubo una mecha de rechazo a la baja, pero el precio se queda acá. Esta vela fue la que me motiva y rompe esta zona. Aquí, si bien es cierto, son 3 velas, pero hay mechas que nos indican fuerza a la baja, que es lo que me motiva a mí a hacer la entrada porque veo todavía aquí presencia bajista. Sin embargo, si vemos ahorita el precio, pues el precio sigue empujando ahora al alza, ¿no? Como que los compradores se están activando. Pero hasta aquí es mi lectura del precio, hasta aquí. Luego, ¿qué es lo que espero? Hola. Ah, bueno, entonces lo que me motiva aquí a hacer la entrada fue el desarrollo, ¿cómo es la palabra correcta? La forma como, ahí está, la forma como se desarrolló esta vela. Esta vela, si retrocedemos el video, vemos cómo esta vela fue bajando a la baja, ¿no? Disculpen la redundancia, el precio fue empujando a la baja, fue prácticamente de aquí para acá fue bajista y luego casi los 30 segundos, ¿no? El minuto, y luego el precio de una forma acelerada avanza. Yo paso 15 segundos porque quería ver qué es lo que me estaba mostrando el precio. Y esos fueron los movimientos de la vela que observé. 1, 2, 3, 4. Ese es lo que yo les digo primero, ¿no? En un minuto prácticamente esta era la vela, el movimiento del precio era esto, era bajista. Y luego se quedó aquí, que aquí están los 30 segundos. Aquí estamos en 15 segundos, ¿no? Entonces luego el precio se disparó al alza y hubo un rechazo acá. Un rechazo aquí, que es lo que yo vi, la forma acelerada de cómo esta vela empuja a la baja y rompe esta zona, que es lo que prácticamente son las probabilidades que tienen un poco más de efectividad cuando el precio está empujando a la baja y tú ya tienes la señal. Vemos el impulso, ya tienes la señal de los compradores en esta zona, que es esta. Entonces ves cómo se desarrolla la vela que está tratando de romper, ¿no? Esta rompe y se regresa, esta hace lo mismo, baja y luego empuja al alza. Y luego, ¿qué nos queda? Mirar. Mirando el movimiento, vemos cómo rompe la zona, tenemos que mirar cómo se desarrolla en 15 segundos. A veces lo hago, a veces no, simplemente lo hago en la temporalidad de un minuto, pero a veces yo suelo hacer el filtro. Y vemos esta aceleración y esta mecha. Pero la entrada yo aún la filtro y veo los últimos, los primeros 15 segundos del otro minuto y vemos un ligero rechazo. Prácticamente testeó la zona, el nivel, perdón, este nivel que está acá, y rechazó y hago la entrada a la baja. Y vemos que se da la probabilidad, se da un pequeño descanso, que es lo que busca esta estrategia, ¿no? Que es, cuando veamos ese tipo de escenarios,
fuerza bajista, la seña de los vendedores, la forma como el precio rompe y es rechazado, entonces nosotros hacemos, ya vistas las señales, hacemos la operación a la baja. Porque podrían ocurrir dos cosas, o el falso rompimiento, que prácticamente el precio regresa a esta zona con esta mecha, pero al final se empujó al alza, se da un falso rompimiento o un descanso. En cualquiera de las dos situaciones, nosotros tenemos la ventaja de operar, en este caso a la baja, porque pueden suceder dos cosas, ¿no? O un descanso o un falso rompimiento. Pero continuidad no. Ese es lo que explico en esta pequeña estrategia. Pero todas son probabilidades. No hay operaciones que se pierden, que es lo que yo muestro en todos los videos, porque yo estoy en la etapa también de aprendizaje, aunque con un poco más de tiempo, pero estamos viendo que esta pequeña estrategia nos deja buenas entradas con altas probabilidades.